¿Qué se entiende por cambio climático? Pues esto es una tontería. El clima cambia constantemente. Decir cambio climático no tiene ningún sentido real. Lo que pasa es que las instituciones de Naciones Unidas incorporan estos dos elementos, cambio climático, y cambiarlo iba a suponer un problema, sobre todo de transmisión del conocimiento y de propaganda. Pero el cambio climático es que el clima cambia. Pues claro que cambia constantemente, desde que el clima es clima, desde que el mundo es mundo y la Tierra existe. No significa nada, pero para los que lo utilizan con mala intención, el cambio climático sería un fenómeno nuevo que nunca habría tenido existencia. Además, antropogénico, que esa es una palabra muy divertida, es decir, generada por el hombre y, por supuesto, letal. Es decir, nos vamos a morir todos. Parecen ignorar que nos vamos a morir todos, pero bueno, en cualquier caso, pues así es. Así es que no vale ya ni disrupción climática, ni el clima en ebullición. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es muy imaginativo y ocurrente. Eso de llamar caos climático y ebullición a un día como el de hoy, verdaderamente hecho trampa. Esto no es el clima, esto es el tiempo atmosférico. El clima es a mucho más largo plazo, pero es que es completamente absurdo. En fin, va a prevalecer el conjunto vacío que se llama cambio climático. ¿Y cómo es que digo que el clima cambia constantemente? Pues será porque cambia constantemente. Por ejemplo, Baja Edad Media, entre los siglos VIII y XIV. Hubo un periodo de grave calentamiento, tan grave que la población de Europa se multiplicó por 3, tan grave que toda Escandinavia era cultivable. Los que conozcan Escandinavia se darán cuenta de lo que eso significa. Y tan grave que hay una isla gigantesca en el norte que se llama Groenlandia, que significa tierra verde. ¿Por qué? Porque era verde, por ese calorcillo. Pero luego llegó un decaimiento de las temperaturas fuerte, al que se llamó la pequeña edad de hielo, y que tuvo lugar entre los siglos XV y XIX aproximadamente. El descenso de temperaturas que se inició con brusquedad provocó que las vides de Inglaterra, los viñedos, desaparecieran, que bajara el paralelo de producción de cereales. Without further ado, please join me in welcoming to the stage John Crowther, 2022 Nobel Prize winner in Physics. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. I assert that real truth can only be found by observing natural phenomena. The current world is saturated with pseudoscience, with bad science, with scientific misinformation and disinformation, and what I will call techno-cons. Perception of truth frequently differs significantly from real truth. Moreover, given sufficient promotion and advertising, perception of truth becomes truth. Its promotion by commercial enterprise is called marketing. You can change truth. You can claim false observations if necessary. My favorite in this act is ChatGPT. It's very good at doing exactly that. It has lots of man-made pseudoscience to copy and manipulate and emulate. It can lie and cheat even better than its human mentors. Recently, the Nobel Foundation has formed a new panel to address the issue called the International Panel on Information Environment. They plan to model it after the UN's International Panel on Climate Change, the IPCC. I think personally that they're making a big mistake in that effort because, in my opinion, the IPCC is one of the worst sources of dangerous misinformation. I believe that climate change is not a crisis. Real truth could be found if and only if you learn to recognize and use good science. It's especially true when real truth is politically incorrect and does not reflect political business aims or desires of leaders. Regarding climate change, the dominant process, I believe, has been misidentified by factors of 200. The lack of scientific knowledge allows science and pseudoscience to promote what I will refer to as technocons, political opportunistic aims. Very importantly, a referee must apply good calculus-based statistical methods, along with good common sense. I would also like to consider methods used by two of my former associates at University of California, Berkeley, Nobel laureates, when they were shown data, a group of data points, and told, look, the trend is obvious.
justify it because, hey, we have this climate emergency and we need to solve it. It's an existential threat. So yeah, you might need to forego some of your freedoms, but do you want to have not have a planet and have less freedoms, or just be dead, right? That seems to be the binary choice. What would you tell someone who has bought into that line of thinking? Well, the first thing to keep in mind is that we can't have a climate crisis if temperatures are unusually cool. And we know for a fact the United Nations has acknowledged it and put out their own temperature history chart showing this, that for most of the time period that human civilization has existed, temperatures have been warmer than today. The warming that we've had in the last 100, 150 years, it's because 150 years ago we were in the Little Ice Age, which was the coldest period of the past 10,000 years. So we have people who have a political agenda who have brainwashed much of society into believing that temperatures are unusually hot, we're having record temperatures. Hogwash. And moreover, the asserted climate harms, whether it be hurricanes, tornadoes, droughts, wildfires, none of them are getting more frequent or severe. In fact, the vast majority of them are becoming less frequent and severe. So we're seeing not only do we not have the heat that people talk about, but the impacts of warmer temperatures have always been more beneficial, and they continue to be today. You're essentially saying that the premise isn't correct, that there is no climate emergency that needs to therefore implement a sort of globalist top-down control. Is that correct? Right. And in fact, with more atmospheric carbon dioxide, with warmer temperatures, the benefits far outweigh the harms. We know, for example, NASA satellites have shown that there has been a substantial greening of the Earth. When you have more carbon dioxide in the atmosphere, that's basically plant food. So NASA has documented a substantial increase in global foliage. We also know that about 20 times more people die from cold than from heat around the globe. And if we have a modest warming that continues, what it means is that we're saving 20 lives for every one life that's lost due to more heat. That's just a couple of things. Also, we know that crop production has been increasing in virtually every country in the world, long-term, mid-term, and short-term, again, because of more atmospheric carbon dioxide, longer growing seasons. These are things that the media don't cover. El 14 de julio de 2013, SRF informó. Investigadores del clima han demostrado la influencia del ser humano en el sistema climático. Ahora se dice que el Dr. Benjamin Santer, uno de los científicos más respetados del mundo, ha demostrado mediante mediciones por satélite de la NASA que la atmósfera superior se está enfriando, y que este fenómeno solo puede deberse a la influencia humana. Aparte de que se trata de una mera teoría que se viene discutiendo desde 1960, SRF está ocultando información importante en este informe. Benjamin Santer es cualquier cosa menos digno de confianza. En el pasado falsificó un informe crucial sobre el clima. El Dr. Benjamin Santer, muy respetado en los círculos políticos y mediáticos de todo el mundo, fue el autor principal del capítulo 8 del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 1995, en la década de 1990. Santer modificó varios pasajes del informe. Testigo de esta falsificación fue el político británico Lord Monckton. En una entrevista, Monckton declaró: los científicos implicados habían redactado su borrador final. Este borrador decía que en 5 lugares diferentes no había ningún efecto demostrable del calentamiento global causado por el hombre. 5 veces, con palabras diferentes, los científicos afirmaban lo mismo. Santer eliminó esas afirmaciones y las sustituyó por una nueva conclusión, y esa sigue siendo la conclusión oficial hoy en día. No fue hasta 14 años después cuando Santer admitió los cambios en una entrevista. Sin embargo, solo hizo esta confesión debido a las declaraciones de Lord Monckton, que sacó a la luz pública todo el escándalo. Con esta falsificación, Santer inició el primer ejemplo verificable de manipulación de la ciencia en relación con el cambio climático provocado por el hombre. Utilizó su posición para establecer el titular de que el ser humano era una de las causas del calentamiento global. En este contexto, es muy interesante señalar que el Dr. Ben Santer se licenció en la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia. Esta universidad está financiada por la Fundación Rockefeller. Ahora resulta evidente que la ciencia y las universidades están sometidas a la voluntad de los superricos como los Rockefeller, ya que todas dependen de su dinero. La universidad en cuestión también fue objeto de ataques de hackers en 2009, el llamado escándalo Climagate.
Los hackers obtuvieron correos electrónicos escandalosos de climatólogos de fama mundial. Incluso el mainstream tuvo que informar sobre ello en su momento. El FAS escribió en 2013, siguen saliendo a la luz nuevas incoherencias en los informes de los investigadores del clima. Para salvar el mundo, parece que se ha producido una pequeña manipulación. La correspondencia electrónica publicada por los ladrones de datos no solo reveló un manejo poco riguroso de los datos de medición, sino también un esfuerzo por presentar los acontecimientos climáticos de la forma más dramática posible. En el Reino Unido y Estados Unidos, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU ha estado sometido a un escrutinio cada vez mayor desde entonces. Ahora se denuncian allí casi semanalmente nuevas incoherencias en los informes de los investigadores. Focus escribió, un correo electrónico de nada menos que el director del instituto, Phil Jones, se ha hecho tristemente famoso. En él escribe a un colega: acabo de terminar el truco natural de Mike de añadir las temperaturas reales a cada serie de datos de los últimos 20 años, para ocultar el descenso de la temperatura. Buena parte de los correos electrónicos tratan de hacer desaparecer los datos. En su momento, también se criticó duramente al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Cy Tolin escribió, una serie de escándalos están sacudiendo la credibilidad y la autoridad del IPCC. Algunos de los escenarios catastróficos que pintan la pared resultan ser afirmaciones científicamente inverificables. Pero en lugar de mantenerse firmes, hasta que los responsables rindan cuentas, se rectifiquen los errores y se restablezcan los hechos científicamente correctos, los medios de comunicación siguen intentando tapar la mayoría de estos escándalos. Pero, ¿cómo es posible que investigadores del clima como el Dr. Ben Santer manipulen los informes sobre el clima? El investigador del clima Curry ofrece una respuesta clara. En una presentación ante una comisión de investigación, explica detalladamente: existe una enorme presión sobre los científicos del clima para que se unan al llamado consenso. Esta presión no solo procede de los políticos, sino también de las organizaciones gubernamentales de financiación, las universidades y las sociedades científicas. A pesar de estos flagrantes escándalos, la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, junto con sus climatólogos, siguen conformando la opinión mundial sobre el cambio climático hasta el día de hoy. Casi todas las naciones basan sus acciones en sus informes y cálculos climáticos. Juntos, debemos exigir que estos escándalos salgan a la luz, hasta el fondo. No podemos permitir que los climatólogos, las universidades y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, una vez desenmascarados por sus mentiras y manipulaciones, sigan en sus puestos como si nada hubiera pasado, y continúen influyendo en los acontecimientos mundiales con sus datos climáticos falsificados. Condiciones meteorológicas extremas, como las sequías o las lluvias torrenciales, son inmediatamente achacadas, hoy en día, al CO2 producido por el hombre. Sin embargo, hace décadas que se investigan y patentan métodos de control meteorológico capaces de provocar esas condiciones extremas. Los medios preferidos son los polvos finos de aluminio, calcio y otras sustancias. Ellos están contenidos en el combustible de los aviones civiles normales, y se liberan a la atmósfera a través de los gases de escape de las turbinas, pero también son pulverizados de forma selectiva por aviones especiales. Estos polvos finos pueden electrificarse y las masas de aire enriquecidas con ellos pueden calentarse o enfriarse mediante ondas de radio. De este modo, el complejo militar puede crear deliberadamente zonas de alta y baja presión, dirigir masas de aire, formar o dispersar nubes y producir así lluvia, granizo, nieve o sequía. Como un arma, por así decirlo. El gas traza CO2 puede caldear los ánimos, pero el clima lo hacen otros. La revista inglesa Daily Mail informaba el 1 de julio de 2023, de los planes de la Casa Blanca de bloquear artificialmente la luz solar para evitar el calentamiento global. Esta medida artificial se conoce como modificación de la radiación solar, Solar Radiation Modification, SRM.
El candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy entrevistó recientemente a Dane Washington, fundador de geoengineeringwatch.org, sobre este tema. Según Washington, este tipo de manipulación meteorológica selectiva, conocida como geoingeniería, se lleva realizando en todo el mundo desde hace unos 70 años. En su opinión, estas intervenciones artificiales están teniendo un impacto cada vez más grave en los patrones climáticos globales y, por tanto, en la agricultura en general, así como en la biodiversidad y la salud humana. El alarmismo mundial sobre el calentamiento global sirve más bien para distraer a la humanidad de las consecuencias fatales tangibles de esta manipulación experimental del clima. En una interesante entrevista con Clap.Televisión, el vicepresidente del Instituto Europeo del Clima y la Energía, el ingeniero Michael Limburg, hace una comprobación de los hechos sobre el tema del CO2. ¿Qué es realmente el CO2? Si recuerdan cuando iban a la escuela, en mi tiempo era así. Aprendimos que el CO2 es un gas traza. Dióxido de carbono es el nombre oficial que se produce en todos los procesos de combustión y está presente en la atmósfera en cantidades traza. La cifra actual es del 0,04% en volumen. ¿Cuánto CO2 hay en la atmósfera? 100 veces 100 es igual a 10.000. Eso sería nuestra atmósfera. Un total de 3 de cada 10.000. Sería el llamado CO2 natural alrededor de 1880-1850. Estos son los círculos rojos. Y desde entonces, desde aproximadamente 1880, se ha añadido una molécula, concretamente esta. La molécula, como he dicho, ha sido añadida y aquí los estudiosos discuten, ¿es 100% artificial? ¿O es la mitad hecha por el hombre? ¿O un tercio? La ciencia está dividida al respecto. La ciencia del clima está de acuerdo, pero los que no siguen esta tendencia dicen, no, hay otras fuentes. En cualquier caso, el efecto de esta única molécula, al menos en términos de cantidad, es la razón por la que empiezo a dudar de que el CO2 pueda lograr esta enorme hazaña de calentar la Tierra. ¿Es el CO2 este temible veneno climático a pesar de su pequeña cantidad? Me alegro de que diga eso, es exactamente lo contrario de veneno. El veneno generalmente tiene un efecto sobre la fisiología celular o sobre los nervios, y por tanto como un amplificador. Así que con las cantidades más pequeñas, pueden paralizar los nervios del corazón para que el corazón deje de latir. El CO2 no puede hacer todo eso. Solo puede combinarse con otras sustancias bajo la influencia de la energía, que es lo que hacen, por ejemplo, las plantas. El CO2 es el alimento vegetal por excelencia. Sin CO2 no habría plantas. ¿Sería beneficioso que hubiera más CO2 en el medio ambiente? A las plantas les parece estupendo. Se desarrollan mejor. Necesitan menos luz. Necesitan menos agua. Los holandeses lo saben desde hace más de 100 años y fumigan sus invernaderos con CO2. Eso es exactamente lo que queríamos saber en Clap.Televisión, así que introdujimos lo siguiente en el buscador: inyección de CO2, invernadero. Allí dimos con Hortipendium, la enciclopedia verde, y leímos: la planta realiza la fotosíntesis, asimilación, para su crecimiento. En el proceso, produce glucosa y oxígeno a partir de agua y CO2 bajo la influencia de la luz solar. Junto con el agua, el dióxido de carbono es por tanto un factor de crecimiento decisivo para la planta. El contenido normal de CO2 del aire no es un valor óptimo para la fotosíntesis de muchas plantas. Wikipedia confirma. El CO2 contenido en el aire ambiente natural es actualmente de unas 400 partes por millón. ppm.
lo que está por debajo del nivel óptimo de unas 800 a 1000 ppm, para que crezcan plantas C3 como el trigo, el centeno o el arroz. Si se duplicara el CO2 del aire ambiente, plantas como el trigo, el centeno o el arroz tendrían condiciones óptimas para crecer. Si a las plantas se les proporciona dióxido de carbono adicional, pueden crecer mejor o más rápido, enriqueciendo el aire del invernadero con CO2. El crecimiento de las plantas puede aumentar hasta un 40% en algunas especies. Las empresas especializadas en la fumigación con dióxido de carbono también confirman los beneficios del aumento de los niveles de CO2. Más de 30 años de actividad investigadora, y sus resultados demuestran que el aumento de la concentración de dióxido de carbono en los invernaderos agrícolas favorece el crecimiento de muchos tipos de frutas y hortalizas. Además, aumenta la calidad de la cosecha global y se acortan los ciclos de producción. Esto puede aumentar significativamente el rendimiento global, normalmente entre un 25 y un 30%, y ahorrar superficie. Ya hemos visto los efectos de más CO2 en las plantas de invernadero. ¿Puede observarse lo mismo en la atmósfera de todo el mundo? El ingeniero Michael Limburg nos lo explica de nuevo. Este es un gráfico de la NASA que muestra que la superficie verde de la Tierra ha aumentado enormemente en los últimos años. ¿Cuándo se registró esto? De 1982 a 2015, es decir, en los últimos 25 años. Tanto es así que hoy podemos decir que se ha añadido una zona verde del tamaño de Estados Unidos y que se puede cultivar con cosechas, es decir, cereales, arroz o trigo o centeno o lo que sea. La otra afirmación que seguimos escuchando, que el cambio climático está agrandando los desiertos, también es errónea, realmente errónea. Los desiertos son cada vez más pequeños. Hay excepciones, pero muy pocas. Por ejemplo, si miras aquí abajo, debajo del Sahara en el sur, alrededor del Ecuador, estas sabanas se han vuelto más grandes. Así que el Sáhara se está reduciendo. Por ejemplo, debido al efecto nutritivo del CO2. En mi opinión, esa es una buena razón para no atribuir todo lo malo al CO2. 1.609 científicos que han firmado una declaración mundial sobre el clima coinciden ahora con las afirmaciones del señor Limburg. Esto significa que cada vez más expertos de renombre contradicen la narrativa climática, es decir, la visión mediática y política predominante del cambio climático catastrófico y antropogénico. También subrayan en su declaración que el dióxido de carbono, CO2, no es una toxina medioambiental. Al contrario, es beneficioso para la Tierra. El dióxido de carbono es esencial para toda la vida en la Tierra y favorable para la naturaleza. Según la declaración, el aumento de CO2 favorece el crecimiento de la biomasa vegetal global e incrementa el rendimiento de los cultivos en todo el mundo.